Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con el óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados de la salvación? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Bueno, hermanos, este Dios grande y maravilloso que tenemos, vamos a seguir adorándole. Amén. Espíritu así lo cual como y derrama, oh Dios, un unción por liberación aquí. Espíritu así lo cual como y derrama, Dios, un unción y bendición aquí. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser mi gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser mi gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser mi gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser mi gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser mi gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser mi gloria. Espíritu así lo cual como y derrama, Dios, un unción liberación aquí. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser mi gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser mi gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser mi gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a ser mi gloria. Abre el cielo, Dios, y vaya a
aguacero de gloria abre el cielo, Dios. Y vaya aguacero de gloria abre el cielo, Dios. Y vaya aguacero de gloria que y
Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Podríamos quedando alabando, alabando, alabando y no quisiéramos parar, amén. Pero bueno, vamos a seguir el orden, pueden sentarse y vamos a invitar que los niños vayan a la escuela dominical. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo te hago todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo te hago todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén. Qué privilegio tienen estos niños, amén. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido tener este privilegio que de pronto no nos tocó? Estamos aquí gracias a Dios y a la misericordia, pero es un privilegio los que tienen estos niños que desde muy jovencitos están conociendo este hermoso evangelio, amén. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos. Yo sé que muchos tenemos necesidades, estamos pasando, hay algunos que están pasando por dificultades y yo sé que todos tenemos peticiones delante del Señor, amén. En esta mañana aquí hay un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que conoce su situación y la mía, que conoce cada una de las circunstancias por las cuales pasamos, un Dios que conoce nuestros sueños, nuestros anhelos y que siempre está allí, amén. Entonces en esta mañana, les pido, vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Usted tiene su petición, yo tengo mi petición, Dios la conoce, pero vamos a aclamarle a Dios que en su voluntad Él obre, amén. La iglesia puede iniciar la oración. Soberano Dios, Padre Santo, lleno de bondad y de misericordia, una vez más, Señor, estamos agradecidos, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, porque no hay un Dios como tú, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestro consuelo, Señor. Delante de tu presencia, Señor, colocamos cada una de las peticiones, Señor, que hemos traído en esta mañana, Señor. Los que están pasando por momentos difíciles, tú conoces, Señor, sé tú su fuerza. Los que tienen necesidades, Señor, los que tienen enfermedades, Señor, glorifica tu nombre, Señor, en cada una de estas peticiones, aun las que están aquí, Señor, en esta canasta, Señor, tú las conoces todas, Dios mío, y delante de tu presencia, nosotros la traemos, Señor, una vez más, confiados en tu poder, confiados en tu voluntad, en tu misericordia, que tú, Señor, harás conforme, Señor, lo que tú sabes hacer. Tú eres un Dios de bondad y misericordia y nosotros estamos en tus manos, Señor. Obra con poder, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, ¿cuántos damos una alabanza al Señor esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén, estamos agradecidos porque el Señor nos regala un día más para adorarle y glorificarle. Vamos a glorificar el nombre de Jesús, bata sus manos y exalte al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de su luz, ni tampoco su calor. Allí ya
Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. Inspiramos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa. En la santa fragancia del Señor no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor en mi corazón. Hay banderas de amor, pues Cristo ya vive. Alzala bien arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzala bien arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mi corazón. Hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor en mi corazón. Hay banderas de amor, porque Cristo ya vive. Alzala bien arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzala bien arriba, que todos vean, que Cristo ya vive. Alzala bien arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzala bien arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Sí, Señor, hermoso el Señor, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Tu momento allí nos dio libertad. Te doy gloria.
corona de espinas, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Tu nombre, gloria, gloria. Tu nombre, gloria, gloria. Tu nombre, gloria, gloria. Amo Jesús. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Amén, amén. Gloria a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Le damos gloria, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Pueden sentarse como han podido darse cuenta. Hoy es un culto misionero, amén. Así que entonces yo voy a invitar a nuestra hermana Gaby, que tiene el informe misionero. Nos dejo con nuestra hermana. Dios me les bendiga. Dios les bendiga, amigos y hermanos que están aquí en esta mañana. Es un honor poder dar este informe misionero. Como sabemos, cada mes celebramos y recordamos y hacemos un culto muy especial como la ofrenda para las misiones. Amén, que Dios ha mandado, esos hombres que Dios ha mandado a diferentes países, desde Colombia. Amén. Hoy vamos a ver un video de la misión en Colombia. Amén. Hay diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes costumbres en Colombia, aunque pensemos que solamente es el español. También hay tribus, amén. Entonces el Señor también usa hombres que van a tribus y también evangelizan, amén. Hay diferentes regiones, diferentes ciudades que el Señor manda y hoy vamos a ver, amén. Mientras tanto les voy a mostrar un versículo que el Señor nos ha mandado, amén. Un mandato que queda en Hechos, capítulo 13, versículo 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Somos misión. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Somos Misión Colombia. En cada rincón de Colombia, desde los valles hasta las cumbres, desde el bullicio de las ciudades hasta el silencio del desierto y lo profundo de la selva. Colombia es una tierra de colores, culturas, contrastes y con gente pujante. Pero también es un país de heridas abiertas, de corazones que buscan sosiego, gente con gran necesidad espiritual. Se escucha una voz que clama. Hay un pueblo que anhela esperanza. Hay un alma
que necesita escuchar el mensaje de salvación. Y en medio de esta realidad, la iglesia se levanta con fuerza, determinación y poder para cumplir la misión. El Departamento de Misiones Nacionales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a través de sus 12 coordinaciones, hace posible que el Evangelio se extienda como luz que atraviesa las tinieblas, como una semilla que germina en los corazones de cada cultura, de cada acento, de cada realidad. 12 coordinaciones y un solo corazón, una misma misión. Somos una respuesta intencional al querer de Dios. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Una iglesia que predica necesita entrenarse. Por eso formamos obreros que no se avergüencen del Evangelio. Las etnias no son fronteras, son puertas abiertas al propósito de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Cada lengua, cada color y cada pueblo fue creado para alabar al mismo Dios. Nuestros jóvenes son semillas de esperanza, porque una generación llena de Dios produce esperanza en el corazón. Cuando la ciencia se detiene, el poder de Dios comienza. En la enfermedad sembramos fe, en el dolor sembramos esperanza. Nos detenemos donde otros pasan de largo. Jesús nunca evitó a los rechazados, los abrazó. A veces los heridos también fueron soldados. Por ellos no dejamos de luchar, porque Dios es experto en restaurar lo que el enemigo quiso destruir. Llevemos el mensaje a las oficinas donde se dictan leyes y a los uniformados que protegen al pueblo. Donde se forja nación, sembramos salvación. Donde hay rejas, Cristo entra primero, porque nadie está tan perdido que el amor de Cristo no lo pueda encontrar. Donde no hay templos, en lugares distantes, hasta allí llevamos el cielo. Cruzamos montañas, ríos y fronteras, porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Detrás de cada número hay una vida y cada alma alcanzada es un alma redimida, porque lo que Dios está haciendo se cuenta en milagros. La fe también se transmite. Llegamos a donde los pies no pueden ir. Llenamos las redes con vida, porque la palabra de Dios no está presa. Colombia aún tiene muchas heridas, pero también tiene esperanza. Cada rincón necesita una palabra. Cada vida, una oportunidad. Cada corazón, a Cristo. No somos espectadores, somos luz, somos sal, somos la voz de Dios, somos Misión Colombia. ¿Y tú ya haces parte de esta misión? Por Colombia, cada paso cuenta, cada ofrenda cuenta, cada oración cuenta. Somos Misión Colombia. En Colombia hay mucho que hacer todavía. Por eso permanecemos en la misión. Y si permanecemos en la misión, somos Misión Colombia. Amén. Qué hermoso, amén. Yo soy parte de la misión. Soy parte de esa semilla que dejaron desde Colombia. Aquí, yo nací aquí. Yo soy arubiana aquí. Yo nací aquí como muchos de aquí que son nativos aquí también.
Somos parte de la misión, amén. Gracias a Colombia, esos hombres que Dios ha usado en Colombia, los han traído aquí como nuestro pastor William Díaz, amén. Estamos agradecidos por él, amén. Así como nuestro pastor, el Señor ha escogido a diferentes hombres, a diferentes naciones, diferentes islas, para hablar diferentes idiomas, amén. No es tan fácil adaptarse a una costumbre del cual uno ha crecido, amén. Pero el Señor los usa en cualquier rincón. Van a cárceles, van a hospitales, van a donde niños no tienen madres, van ahí a dar una palabra de esperanza. Y el Señor nos ha puesto aquí por algo, amén. No nos ha puesto aquí para sentarnos y acomodarnos en las sillas. Nos ha puesto para predicar este evangelio, que cada mensaje que te traen, que es parte de Dios, te lo dan a ti para que tú los vayas a ir a esparcir afuera, amén. A cada amigo, a cada joven, a cada vecino, amén. Necesitan una palabra, hermanos. Si nosotros en las prédicas decimos, hermanos, necesitamos de Dios, ¿cuántos creen que necesitamos de Dios? ¿Cuánto más los de afuera? Jesús vino para salvar a los que estaban heridos, amén. Él no vino a juzgar, Él vino a salvar lo más vil. Y nosotros éramos de esos viles que el Señor ha escogido. Pero Él quiere que nosotros vayamos a hacer eso, amén. Esa misión a nosotros. Así que pongámonos en nuestros pies. Oremos al Señor para que el Señor nos dé ese sentir. Como Él lo tuvo aquí en este mundo, Él lo ha dejado para nosotros poder seguir este evangelio, amén. No sé a cuánto les pesa ver a alguien perdido, pero de verdad, cuando tú entiendes el evangelio, este regalo tan precioso que Dios te ha dado, ¿por qué no compartirlo con los demás? ¿Por qué no? ¿Por qué no ganar a uno más? Amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dé ese sentir, amén, de poder ser esa misión, amén, y orar para que el Señor siga guiando los de Colombia, amén, porque mucho más, como dice la escritura de Dios, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, amén. Necesitamos terminar esto, pero terminarlo bien, amén. Empecemos la oración, hermanos. Padre Celestial, estamos ante ti en esta mañana, Señor, agradecidos, Señor, por esta salvación que tú nos has regalado. Oh Señor Jesús, nosotros no merecíamos este regalo tan precioso, pero tú nos has hecho tus hijos, Señor. Señor Jesús, hay tantos afuera que necesitan de ti, Señor Jesús. Alguna palabra, Señor Jesús, alguna sonrisa, algún abrazo. Oh Señor, ese cariño que solo tú das, ese amor que solo tú das, nosotros podemos dar un poco de ello, pero necesitamos llenarnos de ti, Señor. Necesitamos llenarnos de tu unción para ir, Señor Jesús, a predicar este evangelio, para dar una palabra de aliento, Señor. No podemos quedarnos aquí cómodos. No, Señor, tú nos has mandado. Dice en tu palabra que es un mandato tuyo de ir a predicar a los demás, Señor Jesús, no importando el historial de su vida, no importando el color, no importando el idioma, no importando la cultura, Señor Jesús. Tú, Señor, viniste aquí para salvar a todos, a los gentiles, a los que no merecían nada, a los pecadores. Tú has visto, Señor, oh Señor, y nos escogiste a nosotros sin merecerlo, Señor. No merecemos nada, Señor, pero tú, Señor, oh Señor, nos has dado ese regalo tan precioso. Pero Señor, ayúdanos a nosotros tener esa valentía, esa unción de poder llevar eso, Señor, ese amor, ese mensaje de la salvación a los demás, Señor. Oh Señor, sigue dirigiendo, Señor Jesús, a los de Colombia, Señor, esos hombres, Señor, la directiva, Señor Jesús, que tú has mandado, esos jóvenes, esas mujeres que tú mandas, Señor, dales fuerzas, oh Señor, porque necesitamos llegar hasta lo último de la tierra, Señor Jesús. Oh, te lo pedimos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hemos escuchado el informe misionero. Vemos cómo va la obra de Dios en Colombia y en el mundo. Amén. Y creo que a todos nos alegra, ¿verdad que sí, hermanos? Creo que
Esto nos inspira a todos, ver cómo la obra del Señor va adelante, ver cómo hombres y mujeres abnegadamente entregan sus vidas para servir a Dios. Amén. Ver cómo hombres y mujeres van a diferentes lugares, no importa el campo, no importa la región, no importa el sector, sea la Guajira en Colombia, sea el Chocó, sea la Amazonía, sea las zonas selváticas, pero hay hombres y mujeres dispuestos a hacer esta labor. Amén. Y eso, hermanos, es lo que hace que el Evangelio pueda ser conocido no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero usted y yo que estamos aquí, también somos misión. Eso es importante entenderlo, hermano que está aquí. Nosotros somos misión. Somos parte de lo que Dios quiere que se cumpla para con el mundo. Dios quiere que cada cristiano entienda su lugar dentro de la obra de Dios. Y bien lo decía la hermana Gabriela, no somos uno más. Qué bueno que usted dijera y pensara: yo soy parte de la iglesia del Señor, voy a ayudar a que la obra de Dios avance, crezca. Y hermano, hay muchas maneras de hacerlo. Hay quienes estamos al frente de la labor predicando, otros hermanos se han especializado en hacer refán, explicarle a la gente acerca de Jesucristo, mostrarles el Evangelio. Esa es la tarea de todos, ¿no? Eso sí es importante aclararlo, hermano. La tarea de todos nosotros es ayudar a que la gente conozca a Dios. Alguna vez yo les he dicho esto, alguna vez preguntaron de quién era la culpa que el mundo estuviera como estaba, y entonces llegaron a la conclusión que era de los cristianos. Entonces alguien dijo, pero ¿por qué los cristianos? Si nosotros ya, Dios nos transformó, ya no, nosotros somos la gente que ya cambió, nosotros somos los que ya fuimos renovados. Y alguien dijo, sí, pero ustedes no le hablan a la gente. Así que ustedes son los que tienen, en ustedes está el cambio del mundo y de la sociedad. Y eso es cierto, hermanos. Si cada persona nos comprometiéramos a hacer nuestra labor en el camino de Dios, el mundo cambiaría. Mucha gente en el mundo conocería a Dios y sus vidas cambiarían. Si yo le preguntara esta mañana a alguna persona aquí, algún amigo que no se ha bautizado, en el tiempo que lleva en la iglesia, su vida ha sido impactada, ha sido cambiada, ¿qué me dirían los amigos? Que sí, cierto. Si yo llama, algún amigo quiere venir hasta acá un minutico, le damos 30 segundos, que nos contara cómo su vida, lo que hace que llegó a la iglesia, ha sido impactada. ¿Habrá algún amigo que quiera venir hasta acá? Yo quiero darle este micrófono a alguien y que no me va a predicar, 30 segunditos. Pero alguien que me cuente o nos cuente a todos, usted que todavía no es bautizado, pero cómo su vida ha cambiado. ¿Hay un amigo que quiera atreverse? ¿Sí? ¿Lo hay? ¿Lo invito yo? ¿Freddy se atreve? Freddy, espera un momentico. Hermanos, es que esto es importante. Esto es importante porque a veces nosotros no nos damos cuenta todo lo que Dios hace a través de nosotros. Dios los bendiga a todos. Amén. Chuleta, la original, les dice que está en la iglesia lo mejor. He cambiado mi vida, todo. Gracias. Amén. Hermanos, eso tiene un gran valor. Eso tiene un gran valor. Cuando hablamos con Freddy, yo veo otro Freddy. No lo hemos bautizado, pero yo veo otro Freddy. Yo veo la obra de Dios en él. Amén. Y eso es lo que Dios hace. Hermanos, eso es lo que Dios hace. Pero lo va a hacer ¿alguien más? Ahí está el micrófono. Ok. Bendición.
Dia primeiro dia com minha 30 na igreja aqui não hasta agora aqui não me não batiza ainda, pero me provar foi cambio grande e me tá agradecido cada segundo para nos bom Deus. Amém. E para cada membro da igreja também. Amén, amén. Gloria a Dios. Na ordo sempre. Aceita nos misión, pero también nos quiere ayudar para el día que vos llega cerca bautismo y vir ayuda y Dios, también ayuda a otra gente. Para por conocer Dios, dor de obra de vida. Amén. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos, mire hermano, y perdone que me tome un momentico de más, pero yo necesito, yo personalmente y cada uno, necesitamos entender si hay una zona de confort que a todos nos gusta. La vida uno quisiera, si usted me pregunta, hay momentos que yo quisiera no salir también y decir, ¿por qué no vivimos mejor y nos tranquilizamos? Pero el mundo nos necesita. Cuando tú te quedas en casa y no asumes tu tarea, recuerda que hay gente que está muriendo sin Cristo. Recuerda que hay hogares que se están destruyendo. Recuerda que hay jóvenes que están empezando en la droga. Recuerda que hay niñas que están empezando en caminos de prostitución, de maldad, de caminos desenfocados de la vida. Y ahí es cuando los cristianos necesitamos salir. Y yo sí quisiera invitarle, hermano, escuchen el testimonio de Freddy, escuchen el testimonio de Kuro, Danky, escuchen el testimonio de ellos y vamos a entender que sí nos necesita. Y que cada cristiano que se quede pasivo detendrá la obra de Dios, estancará la obra de Dios. Yo quiero invitarle, hermano, súmese a este gran proyecto. Hay una iglesia en Colombia que ama las misiones. Contarlo es una cosa, vivirlo es otra. Hombres y mujeres que no temen ir, hermano, a donde sea. Donde han matado a un pastor, lo han matado por predicar y dicen, ¿qué vamos a hacer con ese lugar? Y aparece otro pastor que dice, yo voy, pero es que mataron a uno allá por predicar. Y yo, bueno, si me toca morir, yo muero, pero voy a hacer la labor. Hermano, hay gente que está dispuesta a ir a lugares que uno se sorprende. Personas de la ciudad, de tener una vida tranquila, cómoda, pero ir a una selva en el Amazonas, 20 horas caminar por montañas y ríos para llevarle el evangelio a los indígenas. Y no es fácil ir donde los indígenas, no es fácil. No comen igual que nosotros, no tienen estructura de vida igual que nosotros, pero hay gente que dice, no, me voy donde ellos allá. Gente que se va, hermano, a las zonas bien profundas del Chocó, corriendo riesgos por los ríos, pero allá están. Yo sí quiero decirle, hermano, no tenemos nosotros que pagar un precio tan alto, pero sí necesitamos salirnos de la zona de confort. Todos queremos, el mundo cada vez nos lleva a que vivamos mejor el tiempo, el descanso, la vida. Pero hermanos, si pensamos así, se va a detener el evangelismo del mundo. Si pensamos de esa manera, mucha gente va a morir sin Cristo, muchos jóvenes se van a perder, mucha sociedad en Aruba se va a estancar. Qué bueno, hermano, que usted se sume. Cada mensaje que predicamos, como decía la hermana Gabriela, escúchelo, apréndalo y transmítaselo a alguien. Háblele a alguien. Cerca a ti hay una mujer que sufre, cerca a usted hay un joven que sufre, cerca a usted hay un varón que necesita escuchar de Dios. Háblele de Dios, tráigalo a la iglesia. Haga lo suyo, Dios hará el resto acá. Amén. Dios hará el resto. Alguien fue donde estas personas, los invitó, hicieron su trabajo, Dios hace el resto acá. Amén. Pero hermano, somos parte de una misión. Y yo quiero invitarle, parémonos firmes, hermano.
Hay un cántico que dice: con las manos vacías no me presentaré. No nos presentemos un día con las manos vacías ante Dios. No, no lo vayas a hacer. Esfuérzate y di: por mis labios ha de correr palabra de Dios para que alguien venga a los pies de Cristo. Amén. No importa el precio que haya que pagar, pero hagámoslo. Aprenda, lea la Biblia, aproveche las enseñanzas que damos, los talleres que damos, las capacitaciones, súmese a los grupos de refán que tiene la iglesia, pero hermanos, hagamos la labor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a tomar la ofrenda. Con nuestras ofrendas, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan. Y si este es el momento que cambiará tu vida, Colombia lo vivió. España lo vivió. Y este 2025 le pertenece al Caribe. Del 5 al 7 de diciembre, la cuarta edición de Mission. Jóvenes de diferentes congregaciones, países, culturas, todos unidos en un mismo sentir. One World, One Mission. El propósito de Dios para tu vida no es improvisado, es intencional. En esta edición de Mission tendrás la oportunidad de vivir una experiencia misionera. Aruba no es solo el destino, es tierra misionera. Es el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Porque no es decir, pastor, a mí me gustaría ser pastor, eso casi a todo el mundo le gusta. Pero otra cosa es tener el amor y la carga y el compromiso. Amén. Eso es otra cosa, hermanos. Ya cuando uno le dice a una persona, mira, hay que ir ahí a tal parte, ay, pastor, mira, empiezas a refán, mira, haz esto, mira, ve a tal lugar, ¿fuiste? Sí, fui una vez, pero no he vuelto. Hermano, esto va más allá de quererlo. Esto hay que sentirlo. Hay que sentir ese amor, esa carga, ese compromiso, ese dolor por los perdidos. Amén. El Señor, escuchen lo que dijo el Señor: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías levantó su mano y le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay gente que no solo lo ha dicho, hay gente que se ha atrevido. Así que yo quiero invitarle, hermano, este es un culto misionero. Nuestra ofrenda es misionera. Cada que vea estas banderas, dé su mejor ofrenda. Amén. Y cuando le digamos, hermano, apoyemos la obra de Dios, respaldémosla. Esta iglesia es muy diferente. Yo le diría a ustedes, los que no nos conocen, conózcanos un poquito como iglesia. Nosotros somos una iglesia diferente a todas las iglesias. Y no lo digo por pretensión, no, somos diferentes. En esta iglesia, el pastor, yo no soy dueño de nada de lo de aquí, de nada. Yo no soy dueño de este templo. No está a nombre mío. Esto es de la iglesia del Señor aquí. Nuestra iglesia apoya misiones en todo el mundo. Al menos estamos en algo más de 50 países haciendo misión.
llevando este mensaje. Hermanos, esa es y cada persona que conozca a Cristo, lo que decía Coro, lo que decía Freddy, sus vidas cambian. Y cuando la vida de él cambia, y la vida de él cambia, y la vida de muchos otros cambia, cambia su entorno, cambia sus hijos, cambia su familia, cambia sus padres, sus hermanos, sus vecinos. Vamos llevando un mensaje. Así que, hermano, hagamos la misión. Amén. Cumplamos la misión. Entre tanto que Dios nos dé vida, cumplamos la misión. Traiga muchas personas a la iglesia, motívelos, vaya en su carro, hábleles, hágale esfuerzo. Y de seguro, hermano, Dios nos bendecirá. De seguro, eso sí se lo aseguro. Pero no debe ser la motivación. No debe ser la motivación. Que Dios me bendiga, debe ser la motivación. La Biblia dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Dios tuvo misericordia de ti, ten misericordia de alguien y preséntale a Cristo. Amén. Vamos a tomar la ofrenda esta mañana. Vamos a ofrendar. Voy a pedirle el favor al hermano Jorge. Aruba, hermanos, con una marcha, una caravana en los carros. Vamos a salir, los autos llevarán unos banners, con algún mensaje. Aspiramos a tener cerca de 100 carros en esa caravana, como mínimo 100 autos. Amén. Así que esperamos que usted ya empiece a inscribirse, inscriba su auto. Le estaremos sacando el banner. La idea es pegarlo en la parte de atrás, amén, donde tenga un mensaje. Estaremos en esa caravana, terminaremos en un culto el día sábado. Estoy hablando del día 6. Viernes es la caravana. El sábado tendremos 3 cultos aquí. Con el programa Mission, tendremos visita de pastores de Colombia, vienen algunos jóvenes de Europa, vienen algunos jóvenes de Colombia, vienen algunos jóvenes del Caribe, van a estar con nosotros, porque el día sábado el impacto va a ser juvenil para todos nosotros, pero va a ser una temática juvenil. Amén. El domingo tendremos también 3 cultos. Será nuestra parte de la convención. Amén. Así que tendremos el domingo nuestra parte de la convención y tendremos también predicadores ahí con nosotros predicando el evangelio de Jesucristo. Hermano, queremos invitarle desde ya que se sume, que haga parte de este gran proyecto, invite muchas personas y vamos a tener un gran evento con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. También hemos en días pasados
promovimos un voto para ese evento. Los hermanos que del versículo 6 hasta el versículo 12 del capítulo 1 del libro de Hebreos. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 12. Amén. Gloria a Dios. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, 6 hasta el 12. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar, que Dios nos bendiga. Amén. Con su palabra vamos a, en esta oración, a orar también por los cumpleañeros. Amén. Tenemos esta semana algunos hermanos que cumplen años. La hermana Shirley Julián, ella cumple años. La hermana Jenny Abello, la hermana Yasmín Agustín, el hermano Ricky, la hermana Lady Jiménez, la hermana Alejandra Castro, la mamá del hermano Octavio, mi mamá también cumpleaños, un familiar de nuestra hermana Neri también cumpleaños. Vamos a orar, no sé si alguien más, vamos a orar por todos estos cumpleañeros. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias, Dios eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra leída. Ayúdame a predicarla esta mañana, que cada persona que está aquí pueda entender algo más de ti, Dios, conocer más de ti, entender más de ti, de tu amor, de tu obra, Señor. Esta obra redentora, esta obra tan grande, Dios mío, ayúdanos, Dios. Te ruego que bendigas a quienes cumplen años, bendice sus vidas, Dios, sus proyectos, sus planes, sus metas, sus anhelos, su corazón, Dios. Oh Padre bendito, ayúdales, Dios eterno. Te lo pedimos, Señor Jesucristo. Ayúdales, Señor, tu bendición con ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos y amigos, hemos venido todo
2 meses y creo que este ya es el tercer mes. Los 2 meses anteriores hemos venido hablando bajo un tema y es conociendo a Dios. Conociendo a Dios. La importancia de ese tema, hermano, es mucho más allá de lo que usted y yo podamos imaginar. El mundo no conoce a Dios, no lo conoce. Pero también hay muchos cristianos que aunque están en la iglesia, hacen parte de la iglesia, cantan, oran, creen en Dios, no conocen mucho de Dios. Amén. Si conociéramos más de Dios, muchas cosas en nuestra vida cambiarían, hermanos. Muchas cosas. El mundo no cambia porque no conoce a Dios. Pero también muchos cristianos no avanzan, no cambian, no suben de nivel porque no conocen de Dios. Y a veces nosotros nos quedamos solo con el pensamiento, el domingo es día de culto. Pero esto va más allá que venir a un culto. La vida cristiana, hermanos, es una relación. La vida cristiana es una relación con Dios. No lo vea de otra manera. Y para crecer en una relación tiene que haber cercanía. Amén. Para que una relación funcione, tienen que conocerse el uno al otro. Amén. Tiene que haber entrega, tiene que haber compromiso, tiene que haber amor, tienen que haber muchos elementos para que funcione una relación. Hermano, para que Dios pueda obrar a través de nosotros, nosotros tenemos que conocer más de este Dios. Para que el mundo cambie, necesitamos los cristianos conocer más de Dios. La Biblia dice, de oídas te había oído. Hay quienes conocen de Dios de oídas. Hay quienes conocen de Dios, pero a la distancia. La Biblia dice que Pedro seguía a Jesús a la distancia. Hay quienes caminan con Jesús, hermano, pero realmente no saben quién es Jesús. Recuerden el pasaje de los 2 que iban camino a Emaús, ¿lo recuerdan? Jesús había resucitado y iban 2 hombres caminando hacia una tierra que llama Emaús y ellos iban hablando de Jesús el crucificado y Jesús les salió al camino y Jesús les habla y les dice, ¿de qué hablan? Y él les dijo, y ellos le dijeron, de Jesús el que crucificaron. Y ellos dijeron, iban en su diálogo y Jesús, aunque caminó con ellos, ellos no le conocían. ¿Sabe usted, hermano, que así pasa con muchos cristianos? Muchos cristianos, aunque están en la iglesia y son parte de la iglesia, no conocen realmente quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son sus atributos, qué espera Dios de nosotros. No saben cuántos dioses hay, no saben definirlo, no saben explicarlo, no saben guiar a otra persona al conocimiento de Dios. Y hermano querido, eso si no lo aprendemos, ni nosotros seremos mejores, ni el mundo podrá ser impactado. Amén. Por eso es la importancia de este tema. Este mes estamos en esa misma línea, hablando de un tema que lo hemos titulado Cristología. Esa palabra Cristología es una palabra compuesta, Cristo y logía. Cristo y logos, la palabra logia viene de logo. Cristología tiene que ver con lo que se trata acerca de Cristo, el tratado acerca de Cristo. En otras palabras, la enseñanza acerca de quién es Jesucristo. Amén. Y este mes nos hemos enfocado a estar hablando para conocer quién realmente es Jesucristo. Y déjenme decirles algo, hermanos. Es que el mundo, otra vez, creen en Dios, pero no conocen al Señor. Mire, yo soy pastor hace 25 años. Desde niño estoy en la iglesia. He hablado con personas de muchos lugares, en muchos países, personas del campo como personas de la ciudad, personas de poco conocimiento como personas muy estudiadas. Pero cada que usted habla con la persona se encuentra diferentes versiones acerca de Jesús. He hablado con personas de diferentes religiones.
Así que le van a decir a usted cantidades de cosas acerca de quién es Jesucristo. Entonces yo les decía, y lo he repetido varias veces en las prédicas, hay algunas personas que dicen, no, para mí todo es Dios. Yo veo una vaca, es Dios. Yo veo esa piedra que está ahí, es Dios. Yo veo ese sol que está allá, es Dios. Ellos creen que todo es Dios. Y de esa manera lo ven. Otros dicen que hay muchos dioses, pero la Biblia solo me dice que hay un solo Dios y no hay más. La Biblia lo dice, hermano, eso no lo decimos nosotros, eso no. Esto es importante entenderlo, esto no se lo inventó el pastor, eso está aquí en la Biblia que la mayoría de iglesias leen. Amén, amén. Otros dicen, hablando de Jesús, que Jesús es el segundo de la Trinidad, pero la Biblia no lo menciona así. La gente supone, hermanos, una cosa es suponer y otra cosa es que sea así. Entonces la gente supone que Jesús es un segundo de la Trinidad porque la Biblia usa versículos. Le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice en Génesis, y dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces la gente dice, ¿sí ve, pastor, que ahí está la Trinidad? No, ese es un plural en la Biblia, pero no está la Biblia. La Biblia aclara y dice, escuchen esto, hermano, la Biblia aclara y dice que Dios no conoce a otro Dios. Entonces si la Biblia me aclara y me dice a mí que Dios no conoce a otro Dios, escuche esto, ese versículo entonces no me está hablando de otro Dios. ¿Sí me entienden eso? Pastor, pero y es que habla de un plural, dice hagamos. Sí, pero en el cielo lo que sí hay con Dios son ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y ellos ejecutan la obra de Dios, pero no hay otro Dios. No lo hay. Y esto es importante entenderlo, hermano y amigo, porque si yo creo que Jesús es otro Dios, porque la Biblia me dice que Jesús es Dios. La Biblia me dice que Jesús es Dios y la Biblia me dice que Jehová el Padre es Dios. Y entiéndame esto, o son dos, si Jehová el Padre es Dios y la Biblia me dice que Jesús es Dios, entonces serían dos dioses, pero la Biblia me dice solo hay un Dios. Entonces la Biblia misma me explica. La Biblia no me confunde. Somos nosotros los que tenemos ideas preconcebidas, los que nos confundimos. Pero la Biblia no me confunde. La Biblia me dice solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Eso lo dice la Biblia y lo hemos predicado. Amén. Y la Biblia me dice que ese Dios dijo que se iba a manifestar en carne. Ese Dios dijo, yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Amén. La Biblia me dice, díganle a los de corazón triste, a los de corazón apocado, Isaías 33, 22, Isaías 35, 4. Díganle a los de corazón triste, esforzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. 35, 4. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermano, en eso no hay confusión. La gente se confunde porque quiere. Porque la gente la Biblia dice hay uno y la gente le dicen pero son tres. Bueno, pero porque te lo dijeron y tú te quedaste con eso y cerraste tu mente a mirar que lo que te están diciendo es lo que dice la Biblia. No es lo que diga la gente, es lo que dice la Biblia. Amén. Pero hermano y amigo, escúcheme, Dios mismo dijo, díganle a los de corazón apocado, eso es triste, díganle a los que están tristes, esfuércense, no teman, he aquí que vuestro Dios viene, ¿con qué? Con retribución, ¿con qué más? Con pago. ¿Y qué dice? Dios mismo ¿qué? Vendrá y Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. Amén. Si la Biblia me dice, hermanos, que solo hay un Dios y que ese Dios mismo vendría a salvarnos, ¿en qué me voy a confundir yo?
Si solo hay un Dios y Él dijo que Él venía a salvarme, y luego la Biblia dice, habla del Padre, pero a Jesús también lo reconoce como Dios, para mí no hay confusión. El Padre se hizo hombre, se manifestó y vino a este mundo para salvarnos, para ir a la cruz y vencer al diablo, no como Dios. Dios venció al diablo en la cruz, no como Dios. ¿Cuál era la victoria? Vencerlo como Dios. No lo venció como Dios, lo venció como hombre. Y yo le he dicho, hermano, Dios no necesita pelear con el diablo. Dios no necesita pelear con el diablo. Dios no tiene pelea con el diablo. Dios entra al diablo cuando quiera y lo saca cuando quiera. Dios lo amarra cuando quiera y lo suelta cuando Dios quiera. Hermano querido, Dios no tiene pleito con el diablo. Dios no venció al diablo como Dios, lo venció como hombre. Y esa victoria como hombre era necesaria para que usted esté aquí. Si no lo vence como hombre, no estaríamos nosotros aquí. Ni usted ni yo tendríamos salvación. Hoy tenemos salvación porque el Dios del cielo decidió venir a hacerse hombre y fue a la cruz del Calvario y murió como un hombre y resucitó. Y esa muerte y esa resurrección son nuestra victoria. Amén. Pero hermano, eso no es de confundirse. Entonces algunos dicen que Jesús es el segundo. Yo me he encontrado con otras personas de otras iglesias, la luz del mundo. Ellos dicen, esa iglesia está en Aruba también. Ellos dicen que Jesús es un Dios más pequeño. Los testigos dicen que Jesús es un mensajero de Dios. Y otros ven a Jesús como un subalterno. Los mormones ven a Jesús como nuestro hermano mayor. Pero hermano, la gente puede verlo como quieran verlo, pero la Biblia me dice que Jesús es Dios. Y Dios dijo que Él mismo vendría a salvarnos. O sea, Dios dijo, yo voy a ir a salvarlos yo mismo. Y vino Jesús y la Biblia dice que Él es Dios. ¿Dónde nos confundimos? No es tan difícil. Yo hablaba con una persona y he leído a muchos teólogos, y un teólogo trinitario, muchos escriben, cuando escriben su libro, ellos dicen, la Trinidad es un misterio tan difícil de explicar, pero existe. Y yo le digo a una persona, la unicidad de Dios es algo tan sencillo de explicar y no tan difícil de mostrar, porque la Biblia dice que Dios es uno y no hay más, y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Eso, hermano, uno puede ponerle lo que quiera, pero así lo dice la Biblia. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único Dios que hay. Entonces, hermanos, entender quién es Jesús es fundamental en mi fe, para mi fe y para poder guiar a otros. El mundo está perdido porque no han conocido quién es Jesucristo. Y déjeme decirle, hermano, mire, ¿sabe por qué la gente sale todos los años a cargar una cruz y cargan unos muñecos grandes y pesados y cargan con ellos y salen en la procesión? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no han conocido quién es Jesús. Para ellos Jesús se quedó muerto y cada año nace. Y cada año muere, pero no, Jesucristo vino una vez a este mundo, fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros y ese sacrificio fue suficiente para llevar en Él el pecado de todos nosotros. Por eso la gente vive como vive, porque no han conocido a Jesús. Y los mismos que lo cargan son los que acabaron de salir de carnaval. Porque eso hasta está bien organizado, ¿no? La gente hasta lo pensó bien. La gente no metió carnaval después de Semana Santa, lo metió no después. Metió Semana Santa después de carnaval. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Pues diciembre, enero y febrero nos fuimos de todo. De todo. Pero llega marzo y abril por allá y nos vamos de reconciliación.
La gente conoce tan poquito de Jesús que creen que Jesús, yo le puedo hacer eso. La gente conoce tan poquito de Jesús que creen que yo puedo burlarme de él y déjeme decirle, como que yo le hago el gol y él ni se da cuenta, hermano. El mundo no conoce a Dios, por eso viven delante de Dios como vive y no han podido reconocer y entender quién es él. Pero iglesia, nosotros, usted que está aquí, hermano y amigo, necesitamos saber y entender quién es Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne y lo ofreció todo en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos salvación. Y el día que la iglesia y cada cristiano lo entienda, impactará a otros. Usted sabe que es que un joven como están estos muchachos, usted no, ellos, que la hermana mismo, no es con ellos. Usted sabe lo que significa un muchacho de estos, de la edad de estos jóvenes, entender esto bien. Cuando otro joven habla en la calle de sexo, drogas, locuras, maldad, pero que se pare un muchacho con escasos 20, 22, 23 años y se pare y hable con autoridad de quién es Jesucristo y lo presente y lo muestre, hermano, eso causa un impacto en una escuela, en un colegio, en una universidad, en un trabajo. ¿Quién te enseñó eso? ¿Dónde aprendiste eso? Eso me impactó, eso cambia mi vida. Dijiste algo que me causó impresión, hermano y amigo. El día que conozcamos quién es Jesucristo, este mundo, este Aruba y nuestra familia y nuestra sociedad va a cambiar. ¿Sabe por qué se nos pierden nuestros propios hijos? Porque los padres no conocemos a Jesús. Y por no conocerlo seriamente, no lo enseñamos seriamente a nuestros hijos. El día que usted, hermano, conozca seriamente a Jesús, usted va a vigilar a sus hijos. Perdone que se lo diga, los va a vigilar, pero no vigilar para lo malo. Usted va a supervisar. Mi hijo sí conoce a Jesús. Mi hijo sí lee la Biblia. Mi hijo va a la iglesia. Pero ¿y qué? ¿Te has preguntado, papá, mamá, si tu hijo sí conoce a Dios? Él sí sabe a quién le canta. ¿Te has preguntado o le has preguntado a tu hijo o te has preguntado a ti mismo? Mi hijo sí sabe para quién canta. Mi hijo sí sabe quién es Dios. Me he preocupado por sacarle tiempo a mi hijo y presentarle a Jesucristo. Me he preocupado por sacar tiempo y mostrarle a mi hijo por qué yo voy a la iglesia. Hermano querido, muchos padres traemos quizás a nuestros hijos a la iglesia y le decimos es que hay que ir al culto, y el hijo crece a los 18 años esperando el día que se pueda liberar de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca entendió a qué veníamos aquí. Al hijo hay que enseñarle, no es que venimos a culto, hermano, y que hay que ir a culto. No, venimos a culto a adorar a aquel que nos dio la vida, aquel que nos perdonó, aquel que nos salvó, aquel que resolvió el problema del pecado mío y suyo en la cruz del Calvario. Eso debo asegurarme que mi hijo lo entienda. Nosotros a veces traemos nuestros hijos a culto y hermano, hoy es que no vamos mucho a culto. Los que son de mi generación, hermano, nos enseñaron a ir a los servicios. Créame, hermano, nosotros era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y nos empacaban el almuerzo de repeso porque ni siquiera nos dejaban. No, vamos a almorzar allá en el templo. Así era, culto va, servicio viene. Ese era nuestro evento, hermano. Así era. Pero muchos quizás no conocieron por qué venían. Y esa es tarea de los padres. Esa no es tarea del pastor. Yo aquí trato y le enseño a la iglesia y los líderes y escuela dominical, pero es papá y mamá. Y si papá no está, mamá sola. Y si no está mamá, papá solo. Pero nos tocará asegurarnos de enseñarle a mi hijo que conozca quién es Jesucristo. Si no, mañana tu hijo negará a Jesucristo, blasfemará contra Jesucristo, saldrá con locuras en la vida. Hermano querido, esa es mi tarea y su tarea. Pero otra vez, necesitamos conocer quién es Jesucristo.
Y eso es lo que estamos este mes hablando de Él, invitando a la iglesia a que profundicemos en Él. Amén. Les decía el jueves que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Hermanos, para los que tienen dudas y los que de pronto han venido de otras organizaciones, otras iglesias, para los que tienen dudas, todo el Antiguo Testamento habló fue de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. Cada suceso del Antiguo Testamento estaba anunciando cuando Dios se iba a manifestar en carne. Así que el Antiguo Testamento me habla de Jesús. Cada suceso que usted lea en el Antiguo Testamento, usted me dice, pastor, el culto en el pueblo de Israel estaba anunciando a Jesucristo. El Cordero Pascual anunciaba a Jesucristo. El sacerdote, esa obra sacerdotal estaba presentando a Cristo. Amén. El maná que caía del cielo presentaba a Cristo. Los elementos dentro del tabernáculo presentaban a Cristo. Así que, hermano, cada suceso en el Antiguo Testamento nos estaba presentando era Jesucristo. Jesús mismo dijo, de mí hablaron los patriarcas, de mí hablaron los profetas. Jesús se acercó a un hombre y ese hombre Jesús le dijo, antes que tu padre Abraham fuera, yo soy. Y ese hombre dijo, pero si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo me vas a hablar de mi padre Abraham? Si mi padre Abraham vivió hace 4000 años atrás, ¿cómo me vas a hablar de él? Y él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermano querido, permítame decirle, eso necesitamos entenderlo como iglesia, saber quién es Jesucristo. Amén. Amén. Necesitamos saber quién es Él. Así que todo el Antiguo Testamento lo anunció y el Nuevo Testamento lo confirmó. El antiguo lo anunció y el nuevo lo confirmó. Por eso Jesús, cuando muchas veces estaba hablando, él mismo citaba el Antiguo Testamento. Jesús decía, oísteis que Isaías dijo, oísteis que los salmos dijeron, oíste que dijeron esto, mas yo os digo. Jesús, hermano, vino a cumplir lo que estaba establecido sobre él. De él habló Isaías, el profeta Isaías anunció su vida, su nacimiento, su obra. ¿Quién era él? Lo anunció. Amén. Eso necesitamos entender. Isaías 9:6 nos lo sabemos de memoria, pero déjeme, yo lo uso una vez más esta mañana. Isaías 9:6. Porque un niño, el niño, mire, 700 años antes de que naciera el niño, lo anunció Isaías. Pero mire, hermano, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve en Buga? Tienen todavía, la gente va a Buga y dice, es que yo voy a ir a adorar al milagroso. Ahí está, un devoto. Pero antes, ¿no? Gloria a Dios. Hermano, la gente va. Otro dice por allá, yo voy a adorar al niño, al divino niño. Ya nadie dice quién era. Pero aquí habían devotos aquí del divino niño, pero Isaías lo describió para que lo entendiera. El problema es que la gente no lee la Biblia y otros vienen al culto y se echan unos sueños, hermano, de película. Por favor, mire lo que dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, un hijo que nos es dado, un hijo nos va a ser dado. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre. El nombre del niño era ¿qué? Admirable. El nombre del niño era ¿qué? Consejero. ¿Y qué se dijo del niño? Ese niño es ¿quién? Ese niño que nacía, el Dios fuerte. No era otro Dios, porque ya había un Dios y Dios no conoce otro Dios. Es el mismo Dios. El niño que nacía, el Dios fuerte. El niño que nacía era ¿quién? El Padre eterno. El niño que nacía, hermanos, es el Padre eterno y Él es el príncipe de paz. Pero esto es lo que el mundo no entiende y muchos cristianos no lo conocen.
Y eso nos lleva, hermano, ni a entenderlo y no poder salvar a otros, porque no podemos darle una palabra porque no lo conocemos. Nuestros niños preguntan y no sabemos explicarles. Amén. Pues en el Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento habla de Jesús, mire cómo lo describe. Lo vieron unos hombres que le subieron un paralítico por un techo, lo pusieron ahí. ¿Usted se imagina pasar un paralítico por un techo? Llámeme aquí los constructores, llámeme a los hermanos que tienen construcción. Tenemos un culto hoy aquí y que esto está lleno y que digan que van a subir por el techo y van a abrir y van a bajar a alguien acá. No, eso no lo hace uno tan fácil. Pero allá lo pusieron. Y Jesús resolvió el problema de la manera menos esperada por la gente. Jesús resolvió el problema de la parálisis de ese hombre perdonándole los pecados. Y Jesús le dijo, y ellos, los que estaban al lado de Jesús, hermano, eran los más conocedores de la ley de Moisés. Estaban los fariseos al lado de Jesús. Y Jesús le dijo al paralítico que le pusieron delante: hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Le perdonó los pecados. Y cuando le dijo eso, los que estaban al lado de Jesús dijeron: ¿quién es este? Este hombre hay que matarlo. Eso fue lo que es la conclusión de esa reunión. A este hombre hay que matarlo. ¿Y por qué hay que matarlo? Porque perdonó pecado. Y solo hay uno que puede perdonar pecado. El único que puede perdonar pecado es Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Isaías, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo Isaías? ¿Que Él es quién? Isaías ya nos lo había dicho: el niño que va a nacer es Dios fuerte. Él es. Y Él mismo lo había anunciado: yo voy a ir. Así que ese día, ¿cómo vieron a Jesús? Ellos lo vieron como un impostor, pero Él se les presentó y les dijo: si yo perdono pecados, ¿quién soy? Cuando se durmió en el bote, en el barco, y el mar estaba enfurecido, la gente se asustó y dijo: nos hundimos, nos ahogamos, despierten a este dormilón. Jesús se paró y reprendió el viento y el mar, y la gente que lo vio en ese lado dijo: ¿quién es Él? Porque el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él que el viento y el mar le obedecen? Amén. Cuando se encontró con la muerte, hermano, todo mundo le hace reverencia a la muerte, hasta los más alborotados. Pero cuando vienen con un féretro en una caravana, hasta los que van de afán les tocó pararse. Todo mundo reverencia a la muerte y se le quita el sombrero a la muerte. Pues Jesús ni reverenció la muerte ni se le quitó el sombrero. Cuando venía una mujer viuda con un niño y hermano, eso era una tragedia, una muerte. En aquel entonces siempre lo ha sido, pero en ese tiempo, hermano, hasta ¿cómo sería eso que le pagaban a mujeres que se llamaban plañideras? Y las plañideras se encargaban de llorar. Así que si el duelo no estaba tan triste, ellas lo hacían triste, porque eran mujeres caminando y les pagaban. Y ellas, imaginen unas mujeres pagadas y expertas para que lloren. Pagadas y expertas. Usted se imagina cómo sería y no habían carros. Ahora uno se para y en un momentico pasas. Pero en ese tiempo no, era caminando, y esas mujeres, imagínese usted. ¿Cómo sería la muerte, hermano, de impresionante? Por donde pasaban con las personas con ese cuerpo muerto. Y de colmo era una mujer sola, viuda, y tenía un único hijo y se le murió el único hijo, hermano querido. Pero cuando Jesús se cruzó en el camino, Jesús se atrevió a decirle: niño, a ti te digo, levántate. Y la muerte respetó la voz del que le estaba hablando. Hermano querido, hay que conocer quién es Jesucristo. Hay que conocer quién es Jesucristo. Amén. Pues ese Jesús, la Biblia dice que en ese nombre hay poder.
La Biblia dice que ese es el único nombre. Escúchelo, hermano, pues esto no es que lo digan los pentecostales. Hay gente que cree que esto nos lo inventamos nosotros. No, Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12 dice: y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser, Hechos 4, 11 y 12, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Amén. Hechos 4, 11 y 12. Si nos ayudan ahí un momentico. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Mire cómo lo describe la Biblia. Lo despreciaron, sí. No lo conocían. No lo conocían. Él es la piedra, este Jesús es la piedra que botaron, que es reprobada cuando un constructor dice: este bloque no me sirve. Así que dijeron: ese no es, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el versículo 12 dice: y en ningún otro. Hermano, si te equivocas en creer en Jesús, amigo, si tú no entiendes quién es Jesús a la luz de la Biblia, tu salvación puede tener problemas. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, que fue lo que nos dijo Isaías: y se llamará su nombre. ¿Qué nos dijo Isaías? Se llamará su nombre admirable. Pues ahí está lo admirable. Es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hermano querido, el bautismo, según la Biblia, es en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque es el único nombre que tiene poder. En mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. Hermano querido, amigo, necesitamos saber y entender quién es Jesucristo. Amén. No he empezado a predicar lo de hoy. Voy a terminar. Hebreos, el pasaje que leemos. El pasaje que leemos del libro de Hebreos es un pasaje, hermanos, que lo que está buscando es enseñarle a los judíos de esa época que ellos tenían una persecución terrible por haber creído en Jesús. Por seguir a Jesús los perseguían los líderes religiosos. El judaísmo de la época los perseguía atrozmente. Y en esa persecución entraron en un conflicto interno. ¿Estamos bien en la fe? ¿Seguimos? ¿No seguimos? Ellos tenían creencias de adorar a los ángeles. Tenían una confusión en su mente. Pero el escritor hebreo se preocupa por describir entonces, hermanos, quién era Jesús. Y le dije que voy a terminar, y verdad. Solo les voy a hablar de la conclusión. Y en ese capítulo 1 de Hebreos, el escritor sagrado se preocupa por darnos a entender, léalo usted despacio en casa, que Jesús es el único Dios, que Jesús es el Dios manifestado en carne. Amén. Que Jesús es ese Dios que desde la eternidad dijo que se iba a manifestar en carne, y vino y se manifestó en carne, pero es el mismo Dios. Ese capítulo 1 de Hebreos nos deja saber que Jesucristo es Dios mismo. Amén. Ese capítulo 1 de Hebreos, si algo nos deja entender, es que Él es Dios y que a Él hay que adorarle. Por eso el pasaje que leíamos dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El único que, hermano, el único que puede y es digno de recibir adoración es Dios.
¿Por qué Hebreos dice, adórenle los ángeles? Todos los ángeles que le adoren. Ya el Señor había dicho, el único que puede ser adorado es Dios, porque Jesús es Dios. Eso es lo que el escritor Hebreos quería que supiéramos. El escritor hebreo quería que supiéramos y entendiéramos que Jesucristo es el creador de todo lo que existe, pero también el sustentador. Amén. No solo creó todo, al día de hoy el que sostiene este universo, la vida, lo que somos, lo que tenemos, ese mar que usted ve, ese sol que ve, la tierra que nos da alimento, la lluvia que cae, es Jesucristo. Él es el que creó y Él es el que sustentó. Y el escritor hebreo quería que supiéramos eso. Amén. Hermano, el escritor hebreo quería que supiéramos que Jesucristo es el mismo Dios inmutable. Así que el versículo 7 dice, todo lo demás cambiará, pero tú permaneces. Los versículos que siguen, todas las demás cosas en este universo se cerrarán, se acabarán, pero tú permaneces. Pues lo que quería darnos a entender el escritor hebreo es que el Jesús en quien ellos habían creído y en quien confiaban, pero que tenían dolor y tenían dudas en algún momento, les estaba diciendo, no se confunda, Él es el que creó el universo y Él es el que sostiene el universo, y todo el universo dejará de ser un día, pero Él no, Él permanece para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Y esa es nuestra victoria, hermano, que aquí no adoramos a un Dios muerto, aquí adoramos a un Dios vivo. Aquí no adoramos una imagen. Este Dios es Rey soberano. Gloria al nombre de Jesús. Este Dios vive y vive para siempre. Y termino con esto. El escritor a Hebreos quería en el capítulo 1 que nosotros entendiéramos que Él es el Rey exaltado, no cualquier rey. Él es el Rey exaltado, el que merece la gloria. Tu trono, oh Dios, para siempre. Cuando se le dijo eso, se le estaba diciendo, tú eres el Rey, pero eres un Rey que tiene un cetro que permanece para siempre. Hermano y amigo, la pregunta en esta mañana es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo miras a Jesús? Y de la manera que entiendas quién es Jesús, hermano, lo vas a seguir y le vamos a obedecer y lo vamos a enseñar a nuestros hijos y vamos a hacer lo que sea para que mi hijo entienda que venimos a hacerle culto al Señor Jesucristo, el Dios que hizo el cielo y la tierra y que vino a este mundo para ir a la cruz y salvarme de mis pecados. Eso hay que entenderlo, hermano. Y es lo que el escritor a Hebreos quiere que entendamos en el capítulo 1. Amén. Yo le quiero terminar diciéndole, hermano, entender esto determina nuestra vida. Porque el mundo otra vez no conoce a Dios. Porque por Aruba, por las calles, cerca a usted, su familia, sus vecinos, la gente tiene múltiples conceptos acerca de Jesús, pero pocos llegan a realmente quién es Él. Yo les he contado el testimonio una vez. Estaba donde el hermano Julio Molina. Llegaron unos testigos de Jehová ahí, y uno de ellos empezaron a hablar, y yo estaba ahí callado de incógnito. Le estaban hablando ahí al hermano, y entonces hubo un momento en que yo le dije, si yo le demuestro a usted por la Biblia que Jesucristo es Dios, ¿usted lo cree? Y la señora me dijo, no lo creo. Y yo le dije, ni porque se lo muestre. Y me dijo, no. Y le dije, ese es el problema. Hermano querido, qué bueno que usted y yo entendamos quién es Jesucristo, pero no porque lo diga una persona, porque lo dice la palabra de Dios. Y si lo seguimos como dice la Biblia, usted no tendrá error ni equivocación. Su caminar con Dios estará firme y seguro. Pero cambiará no solo mi vida, cambiará mi entorno, cambiará mi fe, cambiará mi estilo de vivir y cambiará mi enseñanza a mis hijos. Estén de pie, tengan la bondad. ¿Por qué no decirle a Dios, Señor, ayúdame, quiero conocerte más? Hermano y amigo, qué bueno decirle al Señor, Señor, yo quiero conocer más de ti.
Yo no sé si usted, hermano, se preocupa por conocer más de Dios, pero yo quiero invitarle esta mañana, hermano y amigo, visita que está aquí, hermanos que nos visitan, preocupémonos en la vida por conocer más de quién es Jesucristo. Léelo en la Biblia, subráyelo en la Biblia, entiéndalo. Si no entiende, pida explicación, compare los versículos, pero entienda quién es Jesucristo. Cambiará nuestra manera de creer, de vivir, de actuar, hermano, y nuestra gratitud será inmensa. Es que no es lo mismo que a mí me digan que Dios envió a alguien a morir y a salvarme, a que me digan que Él mismo vino. ¿Qué me genera más gratitud a mí? El que me prometió que vino. Y no es que y cuando uno mira la teoría desde otro lado, uno dice, bueno, pues no es tan valioso que alguien que había que enfrentar algo me envíe a otro. Amén. No, la Biblia me dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermano, ¿por qué no cierra sus ojos y le dice, Señor, gracias? Dígale, Señor, gracias por entenderte, por conocerte, por saber de ti, por entender esta revelación, por conocer de tu nombre, por saber que tú eres Dios, que no hay más. Gracias, Señor, porque he podido comprender lo que para muchos está escondido. Gracias, Señor, porque he podido ser bautizado en el nombre que es el que tiene poder para el perdón de los pecados. Dígale, Señor, ayúdame a conocerte más. Hermano, vámonos de aquí con deseo de conocer más de Dios. Cuando conozcas de Él, no te enredarán en otra doctrina. No te confundirán, porque tú ya sabes quién es Él. Sabe a quienes se arrastran a otros sistemas de fe y de creencia al que no conoce, y le muestran algo y le crean confusión. Pero el que entiende y conoce, hermano, el que tiene este fundamento está firme. El que tiene su fundamento en Cristo está firme, hermano. Nada ni nadie lo mueve ni lo separa del lado de quien es Jesucristo. Aleluya. Hable con Dios y dígale, Señor, ayúdame a entender y conocer más de ti. Ayúdame a entender y conocer más de tu obra. Oh Dios, bendícenos y ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos. Oh hermano, alabe a Dios un momento. Alabe a Dios y dele gracias y dígale, Señor, gracias por saber, conocer, entender más de ti, Dios mío. Quiero conocerte cada día más. Ayúdame, Dios. A ti. Ayúdanos a conocer. Para enseñarle al mundo quién eres tú. Revelanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos su presencia.
él sea la gloria, hermano, al único que está sentado en el trono. Aleluya, digamos gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde, que Dios nos ayude a conocerlo más. Amén. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos están visitando. Hermano Patricio, bienvenido. Por ahí vi al hermano Leider, a la hermana Mileidis también, Marcelis, la hermana Marcelis, Dios la bendiga, bienvenidos. Todos los que nos visitan, bienvenidos. Hermanos, recuerde pasar por cafetería. Amén, hermanos.